Bueno, le voy a dar en cada, como decíamos ayer, cada comunicante va a tener un tiempo de aproximadamente 12 minutos para resumir la comunicación, que es de lo que se trata, ¿eh? Y le voy a dar la palabra, en primer lugar, a Isabel Ramos Vázquez, que en representación de también Miguel Ángel Chamoso, nos hace una comunicación que se titula Representación y participación parlamentaria de los diputados jiennenses en el primer liberalismo, 1810-14, 1820-23. Muy bien, muchas gracias. Acércate, dale aquí, aquí. Ahí está, Ya está. eso es tuyo. Muy bien. Pues muchas gracias a los organizadores de este congreso por haber aceptado esta comunicación que venimos a presentar desde la Universidad de Jaén. Bien, que la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y muy especialmente la Constitución que se proclama en 1812 supusieron un cambio fundamental en el sistema político y jurídico en España es una verdad indubitable, incuestionada. Pero no podemos olvidar, esa fue nuestra punta de partida, que esta labor legislativa que se hace en Cádiz fue realizada por hombres concretos, por hombres determinados, que con su capacidad, con su formación y con su actitud participaron en el debate y la aprobación de los cimientos legislativos del nuevo Estado de Derecho. Por eso, y aprovechando que dos de las líneas temáticas de este congreso gravitaban en torno a la representación parlamentaria de los reinos y provincias de Andalucía y la participación política en Cortes, nos pareció interesante al coautor de este trabajo, el profesor Miguel Ángel Chamocho, y a mí misma, plantearnos tres preguntas fundamentales. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Quiénes eran? ¿Y qué aportaron a los debates parlamentarios los diputados o representantes del primero reino de Jaén y luego provincia de Jaén, tanto durante el periodo de 1812 al 14, en el que estuvieron reunidas las Cortes de Cádiz, como posteriormente en el periodo del trienio liberal, del 20 al 23, que se convoca o que se sucede bajo el mismo amparo constitucional de la Constitución de 1812. Bien, pasando directamente a la primera cuestión, puesto que ya soy consciente de que debo dar una comunicación breve. La primera convocatoria a Cortes, con un país todavía ocupado en gran parte por los franceses y con un rey ausente, tuvo lugar gracias a una orden de la Junta Suprema de España en la que se establecía que correspondía al Reino de Jaén la elección de 6 diputados, 4 electos por los propios miembros de la población, 1 más electo por el ayuntamiento, esto en herencia de haber sido Jaén una ciudad con voto en Cortes, y un 6º por parte de la Junta Suprema de la provincia de Jaén. La instrucción de 1 de enero de 1810 regulaba la calidad de dichos electores, lo hacía de forma muy parecida a lo que posteriormente estableció la Constitución. Debían ser parroquianos, varones mayores de 25 años, que tuvieran casa abierta, también en recuerdo a los antiguos fueros medievales, y de condición eclesiástica o secular. Y establecía esta misma instrucción que en situaciones de ocupación los naturales del reino que se encontraran en Cádiz tendrían la capacidad de sufragio activo para que entre ellos pudieran elegir al representante del reino. Así ocurrió en el caso de Jaén, que era una provincia ocupada, constituyéndose los jiennenses desplazados en Cádiz de una especie de junta provincial con capacidad para elegir al representante del reino. Los reunidos eran en su mayor parte militares del ejército en lucha contra los franceses, y entre ellos eligieron también a un militar, al brigadier de los Reales Ejércitos, Francisco González Peinado, como el primer diputado del Reino de Jaén a Cortes, teniendo como ahora diré o veremos posteriormente, una actividad muy destacada en estas Cortes de Cádiz. A este primer diputado se sumaron otros diputados de la ya provincia de Jaén, una vez liberada, a partir de 1813. Pero estos ya lo harían según un modelo electoral, el modelo electoral regulado íntegramente en el texto constitucional de Cádiz, que sorprendentemente es el único texto constitucional en toda la historia del constitucionalismo español que así lo hace, sin remitir a un posterior desarrollo normativo la regulación del sufragio. Esta especie de derecho constitucional electoral mantuvo la tradicional circunscripción provincial dieciochesca, que se había heredado de Florida Blanca, a la que añadió una subdivisión en partidos judiciales que era útil tanto para la elección de los diputados a Cortes como para los miembros de la Diputación provincial.
Jaén quedó así constituida en provincia y circunscripción electoral, según el artículo 10 de la Constitución, y su división en partidos proporcionalmente iguales se llevó a cabo tras la total expulsión de los franceses en septiembre de 1812 y gracias a la llegada del primer jefe político, Antonio Martínez Salcedo, quien fijó 5 primeros partidos para la provincia con la capitalidad en Jaén, Martos, Andújar, Baeza y Úbeda. Unos meses más tarde, el mismo Antonio Martínez Salcedo, en una circular del 6 de marzo de 1813, reconocía literalmente la monstruosidad de dicha división e instaba a la creación de un nuevo partido judicial en Alcalá la Real, con lo que la provincia volvía a quedar dividida, esta vez en 6 partidos judiciales, hasta que el nuevo jefe político, José Manuel de Vadillo, gaditano precisamente, impulsara una nueva corrección el 11 de agosto de 1813, fijando un total de 9 partidos judiciales. Esta última división recibió informe favorable de la Audiencia de Granada y fue enviada a la Regencia del Reino para su aprobación. Finalmente, un mucho más tardío Real Decreto de 21 de abril de 1834 subdividiría nuevamente la provincia en 11 partidos judiciales. Bien, en estos partidos judiciales tenía lugar un complicado proceso electoral en 4 fases: la de elección de compromisarios de parroquia, junta parroquial, junta de partido y junta de provincia. Que este sistema de sufragio, como digo, aunque garantizaba en un primer nivel el sufragio universal masculino, filosóficamente justificado en la soberanía popular, iba paulatinamente reduciendo la lista de electores para asegurar el final del sufragio de las nuevas élites propietarias que estaban conquistando el poder. El sistema regulado, como he dicho íntegramente en la Constitución de Cádiz, era el siguiente. El primer domingo de octubre, anterior a las elecciones, se reunían todos los ciudadanos avecindados y residentes en sus correspondientes parroquias para la designación de un elector parroquial por cada 200 vecinos. Previamente, estos vecinos, presididos por el jefe político, el alcalde o algún miembro de la corporación y con asistencia siempre del cura párroco, elegían a 11 compromisarios por cada elector de parroquia. El elector parroquial, elegido por los compromisarios, debía tener la condición de ciudadano mayor de 25 años, vecino y residente en la parroquia. Los electores parroquiales de todos los pueblos que conformaban el partido debían desplazarse en la fecha indicada hasta el pueblo cabeza de partido judicial para designar a los electores de partido, cuyo número total debía ser el triple de los diputados a Cortes a elegir. A este respecto, como Jaén se distribuyó, por ejemplo, en 5 partidos judiciales y elegía a 4 diputados a Cortes, los electores de partido debían ser 12, distribuidos de la siguiente manera: 3 por el partido de Jaén, 3 por el de Úbeda, 3 por el de Jaén, 3 por el de Baeza, 2 por el de Úbeda, 2 por Andújar y otros 2 por Martos. Estos electores de partido, estos 12 electores de partido, junto con el jefe político, eran las personas que conformaban la Junta Electoral de Provincia y eran estos 12 los que finalmente elegían en realidad a los 4 diputados a Cortes. Este modelo de sufragio indirecto se asentaba sobre un sistema electoral plurinominal, con el cual era más fácil para el Ejecutivo controlar el proceso electoral mediante la intervención del jefe político en la Junta, y también era más fácil la depuración del voto rural, que solía ser de tendencia conservadora. Bajo este procedimiento que he descrito se desarrollaron las elecciones, las 2 elecciones de 1813, de las de 1820 y 21, de la siguiente manera. Los 12 miembros pertenecientes a la Junta Electoral de Provincia se reunían en sesión pública en las salas consistoriales del Ayuntamiento para constituir la mesa electoral presidida por el jefe político, que comenzaba su labor con la anotación de los nombres de los electores en el libro de actas. Después se elegía por votación un secretario y 2 escrutadores y se procedía a la lectura de los capítulos de la Constitución que trataban sobre todo lo relativo al acto de votación. Se procedía también a la lectura de las certificaciones de las actas de las elecciones hechas a las correspondientes cabezas de partido y después a la acreditación de los miembros de la Junta ante la mesa electoral. Precisamente a solicitud de un diputado jiennense, Moreno y Martínez, la Constitución gaditana preveía que una vez verificadas las actas, los miembros de la Junta Electoral se debían de dirigir a la Santa Iglesia Catedral para recibir solemne misa y el correspondiente Te Deum. Y concluido el acto religioso, regresaban a las salas capitulares para continuar con la celebración de las elecciones, siempre a puerta abierta. Ocupaban sus asientos sin orden ni preferencia alguna, procediéndose a la lectura del artículo 49 de la Constitución, que rezaba así: ¿alguno de los presentes tiene a bien exponer queja alguna relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona? Siendo la respuesta negativa, el acto de votación comenzaba enseguida.
Los primeros en votar eran el secretario y los 2 escrutadores, votando después el resto de los miembros de la Junta, antes estos y el presidente. El secretario y escrutadores contabilizaban los votos, quedando elegido el candidato que obtuviera la mayoría de ellos. Si ninguno ostentaba esa mayoría, la pluralidad de votos, se pasaba a una segunda vuelta de los 2 candidatos más votados. Y, dado que la Constitución del 12 no preveía el voto en blanco ni la abstención, podía darse el caso de un empate, que en ese caso, según el artículo 89, se dirimía según la suerte. Elegido el primero de los diputados nacionales que publicaba el presidente de la mesa, se repetía nuevamente el procedimiento para la elección de los demás diputados y para la elección también del suplente. Y antes de hacerlo oficialmente público, el presidente de la Junta establecía un turno de palabra para reclamaciones al objeto de concluir definitivamente el acto. Bien, este era el procedimiento, pero ¿quiénes resultaron elegidos por medio de este procedimiento para representar a la provincia de Jaén? Los únicos requisitos que en este sentido establecía la Constitución para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, para poder presentarse como diputado a Cortes, eran, como me parece ya haber dicho, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, lo cual ya excluía de entrada a los simples nacionales, mayor de 25 años, natural o con residencia en la provincia desde los últimos 7 años antes de la elección, y también se establecía la condición de tener una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. De hecho, sin embargo, no se determinaba la cuantía de dicha renta y la disposición quedó en suspenso hasta que las Cortes señalasen la cuota de la renta y la calidad de los bienes de los que debía provenir. En la práctica, siendo estos los requisitos, comprobamos que en las distintas legislaturas que se suceden entre 1810 a 14 y del 20 al 23, los diputados jiennenses representaban fundamentalmente a 4 grupos sociales. El de la nobleza, en primer lugar, el de la nobleza y grandes propietarios, al que pertenecían, por ejemplo, Pedro Mesía de la Cerda, que creemos que era el mismo Pedro del Prado Mesía de la Cerda, tercer marqués de Acapulco, y al que también pertenecía el marqués de la Merced, Francisco Javier Pérez de Vargas. En segundo lugar, el grupo militar, al que pertenecían Francisco González Peinado, brigadier de los Reales Ejércitos, el primer diputado jiennense, pero también Diego Marín Vadillos, Pedro Lillo de Gámez, todos ellos militares. En tercer lugar, estaba representado el grupo de profesiones liberales, pero concretamente todos ellos juristas, como eran José Serrano y Soto, Juan Manuel Subrié, Francisco Moreno Martínez o Bartolomé Marín Tauste, abogados, jueces, auditores. Y finalmente estaba representado el sector eclesiástico por Tomás Tauste, Francisco de Paula Castanedo o Manuel Ventura Gómez Lechuga, que llegó a ser más adelante obispo de Jaén. La mayor parte de estos diputados tuvieron también una azarosa vida política, ocupando distintos cargos, bien de elección, como diputado a Cortes, senadores, en el caso de Tomás Tauste, por ejemplo, alcaldes, o bien por decisión política, como jefes políticos, intendentes, jefes de la administración. No incido mucho más en ello porque todo esto será luego publicado en la acta, cuál fue la vida política de cada uno. Hicieron carrera política municipal, muchos de ellos ejerciendo la alcaldía de sus pueblos natales, y también ejercieron cargos gubernativos de primer nivel provincial, tales como miembros de las juntas gubernativas municipales o provinciales en tiempos de la ocupación francesa, jefaturas políticas, intendencias, jefaturas de la administración, etc. ¿Cuál fue, visto en términos generales quiénes eran los representantes de la provincia, cuál fue realmente luego su participación parlamentaria? Bien, de la lectura de los diarios de sesiones se desprenden que todos ellos, la gran mayoría, tenían un talante liberal. Incluso el primer diputado de 1810, que había sido elegido en Cádiz por el procedimiento para las provincias ocupadas por los franceses, el militar González Peinado, que tuvo además una participación muy activa. González Peinado quizá no se caracterizó por ser un gran orador ni un hombre muy instruido. Él mismo afirmaba que los militares no tenemos el tacto en la lengua como en las manos, ni seguimos una coordinación de ideas como otros señores que hablan de todas las materias. Pero a pesar de ello sí se muestra como un convencido liberal que defendía sus posturas con pasión. Así se comprueba en su decidido apoyo al proyecto de ley de libertad de imprenta presentado por Argüelles, que se convirtió desde un primer momento en un derecho clave del pensamiento liberal, siendo admitido ya en el preámbulo del primer decreto de 10 de noviembre de 1810 y finalmente en el artículo 371 de la Constitución.
Su patriotismo tuvo ocasión de manifestarse en muchos discursos. Necesitamos otro Robespierre cristiano para salvar la patria, llegó a decir en alguno de ellos, pronunciándose expresamente contra la posibilidad de que ocuparan puestos en el nuevo régimen quienes antes hubieran jurado al rey intruso. Con gran firmeza también tomaría la palabra para pronunciarse a favor de la igualdad de representación en las Cortes de los diputados americanos, de los diputados de ultramar. Los americanos piden con justicia, decía, se les debe conceder. Sabemos lo que han padecido y si los que estamos aquí al lado del Gobierno hemos sufrido tanto, ¿qué será de aquellos? No alcanzó a dar mayor argumento a favor de una cuestión tan delicada y discutida que hasta el propio Argüelles concedió posponer y que finalmente quedó artificiosamente resuelta privando a las castas, privando a las castas de América de los derechos políticos. Al margen del problema político y los tecnicismos jurídicos, él se manifestó firmemente partidario de la igualdad de representación, como se manifestó partidario de abolir la esclavitud, otra de las grandes contradicciones del primer constitucionalismo. Bien, el resto de los diputados, por resumir, puesto que estoy consumiendo el tiempo, del resto de diputados pues no nos puede sorprender que en general se decantasen por los asuntos y funciones que mejor se adaptaban a sus condiciones. Los militares, por ejemplo, pues formaron parte de comisiones de guerra, se ocuparon de cuestiones como la ordenanza del ejército, reemplazos del mismo, etcétera. Los eclesiásticos de las comisiones eclesiásticas y temas también de tal naturaleza. La mayoría se pronunciaron y se interesaron por la administración provincial o municipal. Podríamos destacar la labor de Juan Manuel Subrié, que fue elegido secretario de las Cortes en 2 ocasiones, Castanedo, pero por no aburrirles más o porque no consumir más tiempo del que me corresponde, pues les remito, para quien pueda tener interés en este tema, en las actas que se publiquen, en los que pues, se describirá mucho más pormenorizadamente cuál fue la función y la actividad de todos estos diputados. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Isabel. Y le doy la palabra ahora a Diego Gutiérrez Telle, que nos va a hablar de un personaje que conoce muy bien, que se llama José Serrano Valdenebro, un marino, paradójicamente, defensor de la serranía de Ronda y Sierra Norte de Cádiz, donde no hay agua. Diego. Venga. Buenos días. Intentar resumir en poco más de 12 minutos la vida y obra de un militar, de un político, de un escritor como don José Serrano Valdenebro, libertador de la serranía de Ronda en la Sierra Norte de Cádiz, es bastante difícil, pero yo voy a intentar en lo que pueda exponer parte de su vida y luego cuando se publiquen las actas pues tendré ocasión de ampliar la vida de este héroe. Don José Serrano Valdenebro nació en el pueblo de Corte de la Frontera el 3 de noviembre de 1743. Era el primer hijo de don José Serrano Arjona, de Grazalema, y de doña Francisca Valdenebro Ruiz, de Corte de la Frontera. Fue educado, junto con su hermano Simón Serrano Valdenebro, por su tío, don Alonso Valdenebro, que era teniente cura de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Corte de la Frontera. Ahí tenéis una imagen donde se ve la iglesia donde fue bautizado, una ermita, que era la ermita de la Inmaculada Concepción, que se comunicaba con la vivienda, con la casa de los Valdenebros, que eran enfrente. Ahí la tenéis reproducida en la parte superior derecha, la espadaña de la ermita, y frente a la casa de los Valdenebros, que se conserva tal cual en Corte, tanto la ermita como la casa. Y ahí fue educado, y en la ermita fue enterrado, ahora lo veremos más adelante, sus mujeres, porque él contrajo matrimonio 3 veces. A los 14 años ingresó en el ejército de tierra y
Su hermano Simón Serrano Valdenebro escogió la carrera eclesiástica, fue luego presbítero de esta misma población. En el Archivo General Militar de Segovia tenemos el expediente completo de Serrano Valdenebro. Y en dicho expediente hemos encontrado todos los documentos relativos a los 3 matrimonios que realizó a lo largo de su vida. El primer matrimonio se casó en primer lugar con doña María Francisca Tobalina y Vidal, nacida en Cádiz, hija del coronel y sargento mayor don Tomás de Tobalina, por entonces era gobernador de la isla de Ibiza, y de doña Teresa Vidal. Este matrimonio lo autorizó Su Majestad Carlos III, y ahí reproduzco en la página donde se encuentra en el Archivo General Militar, y al lado la partida de nacimiento donde se demuestra que nació en corte, porque algunos historiadores lo hacían nacer en Córdoba por un error en su partida de defunción, y otro en Gaucín, porque vivió en Gaucín algún tiempo, incluso su tercer matrimonio lo realizó en Gaucín. Este primer matrimonio duró 4 años nada más. Quedó viudo y se volvió a casar en segunda nupcia con doña María Alfonsa Crespo Ortiz Quile y Arán, que era hija de don Miguel Crespo y Ortiz y de doña Tomasa Quile y Arán. Ahí hay documentación que incluso se mandó desde corte y desde donde estaba destinado, solicitando autorización al rey Carlos III para que pudiera contraer matrimonio, segunda nupcia, y de este matrimonio, del primero no tuvo descendencia, y del segundo matrimonio tuvo una sola hija que se llamaba María José Serrano Crespo. Volvió a quedarse viudo poco tiempo después, 9 años, y con 58 años ya cumplidos contrajo el tercer matrimonio. Ahí tenéis la solicitud de pidiendo permiso para contraer matrimonio. Esta es una partida de defunción de la mujer. Las 2 primeras esposas, cuando fallecieron, fueron llevados sus restos a la capilla de la Purísima Concepción en Corte de la Frontera, donde van a ser luego enterradas. Ya pasamos el dinero porque si no, no me da tiempo. Y ahí tenemos la solicitud firmada por Serrano Valdenebro, dirigida ya a Carlos IV, solicitando contraer matrimonio en tercera nupcia con doña Buenaventura Sánchez Hernández de Villegas, de familia hidalga, hija legítima de Pedro Sánchez Herrao, corregidor que fue de la villa de Gaucín y lugares de su jurisdicción, y doña Buenaventura Hernández de Villegas. El rey Carlos IV autoriza en Aranjuez que se pueda contraer matrimonio, su tercer matrimonio, ya también con el visto bueno del Consejo Supremo de Guerra y de la Junta de Gobierno de Montepío Militar de Viuda y Huérfano, que era producto preceptivo en los servicios prestados a la patria de José Serrano Valdenebro. En el Archivo General de la Marina se encuentra su hoja de servicio, que la represento ahí. Ahí podemos ver cuando va ascendiendo hasta llegar a jefe de escuadra, mariscal de campo, y los años que estuvo en cada cargo, ¿no? Ingresó en el Ejército de Tierra el 23 de febrero de 1767 con el empleo de capitán del Regimiento de Infantería Valona de Voluntarios Extranjeros. Estuvo 10 años y 5 días. Como capitán participó en la malograda expedición contra Argel en 1775. En el Ejército de Tierra prestó servicio en Zaragoza, Barcelona, Cartagena, Cádiz, Mallorca y Ibiza. Y siempre en su expediente, en su base de servicio, dice que lo realizó a satisfacción de su jefe. En los servicios y campañas en el mar, porque él ingresa en la Armada aconsejado por el padre de su primera mujer, don Tomás de Tobalina, coronel de los Reales Ejércitos y gobernador que fue de la isla de Ibiza y Formentera, el 28 de febrero de 1777, con el grado de teniente navío y capitán de compañía, siendo su primer destino el mando de la segunda compañía del 10º Batallón de Marina.
Por esa misma fecha, Serrano Valdenebro se le nombra segundo comandante del Real Arsenal de la Carraca, a las órdenes del capitán de fragata don Antonio de Ollarvide. Por esa misma fecha, Serrano Valdenebro, como teniente de navío, embarcó en el navío de Su Majestad el Princesa, buque de 74 cañones. Ahí estuvo y participó en varios hechos de guerra, como por ejemplo en el combate del Cabo de Santa María, donde fue herido y hecho prisionero. Estando todavía prisionero el 3 de febrero de 1780, fue ascendido a capitán de fragata, cargo que va a desempeñar durante 8 años, 11 meses y 11 días. El 14 de enero de 1789 ascendido a capitán de navío, donde ejercerá dicho empleo durante 7 años, 5 meses y 17 días. Al nuevo capitán de navío se le va a entregar el mando del navío de guerra del Saldeandro, barco que portaba 64 cañones. Y con él nuestro marino hace mayormente el transporte de tropas. Por real disposición de 1790 toma el mando de la división integrada por el San Eugenio de 80 cañones y la fragata La Rosa y la Rosalía. El 18 de febrero de 1792 se le dio a Valdenebro la orden de partida a toda prisa con el navío a su mando a Mazalquivir para ayudar a la evacuación de Orán. El navío Princesa fue uno de los que me mandó Serrano Valdenebro. Es una pintura del Museo Naval de Madrid. El 11 de septiembre de 1793, por real también disposición, se le confirió el mando del navío Arrogante, buque de 74 cañones. Luego, al mando de la Urca Santa Justa y del navío de guerra San Fermín, regresó a Barcelona el 26, trayendo a bordo el primer batallón de su regimiento provincial. Desde Ceuta, donde embarcó al primer batallón del Fijo, se dirige al Golfo de Rosa, desarboló del Bastelero Mayor en el meridiano del Cabo de Gata, donde llegó el día 22 del mismo, incorporándose a la escuadra del teniente general don Juan de Langa. Con la escuadra de dicho teniente general salió el 27 de julio para las costas de Francia e Italia en demanda de la francesa que se encontró apostada en la isla de Santa Margarita. Cuando regresaba con la escuadra del general Langa, se separó de ella en el meridiano de Rosa, en cuyo puerto fondeó el día 5 de septiembre, incorporándose a la escuadra del teniente general don Federico Gravina, que está en dicha bahía para apoyar su defensa contra los convencionalistas franceses. A la orden de Gravina se mantuvo en Rosa, sufriendo todas las penalidades del sitio de la plaza y fieros temporales, y habiendo perdido 5 anclas, desarbolado el día 15 de enero de 1795 y hallándose todos desguarnecidos y enferma toda la tripulación, se le ordenó dar la vela para Cartagena y con escaso auxilio arribó al puerto de Palma de Mallorca el día 29 del mismo mes, obligado por los tiempos. Falta grave de víveres, agua, vela y personal, llegando por fin a Cartagena el 18 de febrero de 1795, habiendo perdido la mano izquierda, enmudecida por el frío. Fue ascendido al empleo de brigadier de la Armada Ahí está la orden de Carlos IV, ascendiéndolo a brigadier de la Armada el día 26 de octubre de 1796 y 3 años después nombrado mariscal de campo y poco tiempo después jefe de escuadra de la Real Armada. Heridas recibidas. Su cuerpo estaba bastante deteriorado por la gran cantidad de heridas que había recibido durante su vida profesional como marino. Si seguimos su hoja de servicio, en la batalla de los Cabos recibe una herida grave en la pierna derecha, otra en la rodilla, otra en la corva izquierda, 2 chispazos en las manos, otros 2 en la cara y finalmente, bueno, el tiempo se me acaba, entonces voy a comentar un momento. Esta es una de la fotografía que aparece en un trabajo literario que hizo, discursos varios sobre el arte de la guerra, donde pone de manifiesto cómo tiene que ser el fusil que deben de empeñar los soldados y qué longitud deben de tener y que debe ser más corto que el ordinario y la bayoneta más larga y ancha de 2 filas. Estos son escritos de él como él, la justa vindicación y el manifiesto que realizó cuando fue cesado en la serranía. Ahí está la representación que hizo al Congreso y también la justa vindicación.
dos documentos cuando estuvo destacado en la defensa en Extremadura en el cantón de Santolaya. Este es uno de los homenajes que el pueblo de Santolaya hizo a la Marina, regalándole un cañón del siglo XIX. Esto es un libro de Coprilla, canción histórica, recogida por Juan Bautista de Torre y Torre, que era escribano de Casares y Estepona, y donde se cuentan en letrilla las hazañas de los serranos contra los gabachos. Este es el Tueco, un lugar en los montes de Corte Perdidos, donde se refugió cuando vino de Extremadura, cuando se dispersó el ejército de Extremadura. Este es un cáliz y un copón que regaló don Simón Serrano Valdenebro, el presbítero, hermano de Serrano Valdenebro, a la iglesia de Corte. Esta es la orden de la regencia, nombrándolo comandante en jefe del ejército y de las patrullas de guerrilla que se van a formar en la serranía de Ronda. Esta es una máquina que un patriota de Alpandeire, Joaquín García Urrego, la fabricaron para trasladar los cañones por los caminos de la sierra. Consistía en una rueda donde el cañón iba en su centro y se transportaba por los caminos difíciles de la sierra. Esta es la plaza donde José Blanco rompió la orden de rendición, la plaza de Corte de la Frontera. Y el estandarte que una partida de Serrano Valdenebro le recogió a un desertor del ejército francés. La comunicación cuando fue gobernador civil y político, gobernador militar y político de Cartagena, diciendo que el 6 de marzo de 1814 fallecía Serrano Valdenebro y juntamente está la partida de defunción. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Diego. Y sí, os invito a que os retiréis de la mesa, amablemente. Colocaros por aquí cerca por si hay alguna pregunta. Víctor, incorpórate a la mesa. Haz el favor de ayudar a esta chica para que ponga el PowerPoint. No te preocupes, fíjate un momentito. Siéntate aquí, Víctor, la mía. No te había visto, Víctor. ¿Qué tal? Vengo llegando con el tiempo. Venga. Anda, pues yo voy todo Siéntate ahí. Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Me alegro verte. Has llegado en el tiempo justo, tío. Siempre llego igual. De verdad, ¿eh? No sé cómo lo hago. ¿Tienes familia o algo de eso o no? ¿Qué? ¿Tienes familia que mantener o los niños o qué? Creo, ¿no? Tengo una tesis Bueno, a la que darle de todo. vamos a continuar. Que no cunda pánico, que continuamos. Y le voy a dar la palabra ahora a la profesora María José Ramos Rodi, que nos trae una comunicación que se titula La Iglesia Católica en la Constitución de 1812. Los representantes eclesiásticos por Andalucía. No te preocupes. No, no te preocupes. Estupendo. por ejemplo, así. Sí, vale. Ponlo en visión completa, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está, pues no hacemos nada, nos quedamos como estamos. Venga, dale. Bueno, bien. Venga. Disculpen esta interrupción. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los organizadores del Congreso, este Congreso Nacional Andalucía y la Constitución de 1812, y agradecerles tanto a Diego como a Alberto Ramos permitirnos defender nuestra comunicación. Y seguidamente quiero trasladarle las excusas de mi compañera, la profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, Amelia Sánchez Vidal, que en estos momentos estaba pronunciando una comunicación en Donostia, en San Sebastián, y era dificilísimo compaginar, estar en los dos sitios a la misma vez. Como ha dicho Diego Paro, nuestra comunicación es la Iglesia Católica y la Constitución de 1812, los representantes eclesiásticos por Andalucía. Nosotros, cuando en octubre mandamos el resumen de la comunicación, en un principio queríamos ver el papel de la Iglesia Católica y del credo andaluz a través de los diarios de sesiones secretas.
A medida que nos fuimos embuyendo en esta diario de sesiones secretos, vimos que era necesario ampliar nuestra investigación al resto de los diarios de sesiones, antologías de las Cortes y a la prensa para acometer con mayor profundidad el tema de la Iglesia Católica. Hemos visto que no se ponen de acuerdo ni siquiera los distintos historiadores en el número total de diputados. Por ejemplo, García León dice que está en torno a 303, Fernández Almagro 308, Solís 296, Comellas, por ejemplo, 303. Fíjense que hay una bisagra entre 303 y 296. Tampoco se ponen de acuerdo historiadores e historiadoras sobre el papel monolítico de la Iglesia Católica y vamos a ver cómo tampoco ni siquiera se ponen de acuerdo sobre la alineación del clero. Nosotros queremos ver el tema de las intervenciones del clero, el tema de la Iglesia Católica a través del juramento, a través de la declaración de la confesionalidad del Estado, a través de los discursos o la falta de discurso de aquellos diputados que representaron a Andalucía y que eran eclesiásticos. Y lo que sí hemos visto en todas estas intervenciones es que la Iglesia es la salvaguardiana de la monarquía absoluta, sobre todo de una parte de la jerarquía de la Iglesia. El guión que nosotros vamos a seguir en la comunicación es, bueno, pues como somos historiadores necesitamos un eje de espacio y tiempo. En la introducción vamos a través de los juramentos del periodo de la regencia y del juramento de los diputados constituyentes, y vamos a analizar también el tema del juramento a lo largo del articulado de la Constitución de 1812. Me refiero sobre todo al artículo 117 para los diputados, al artículo 173 para el rey y al artículo 212 para el príncipe de Asturias. También hemos analizado en esta comunicación el papel de la Iglesia Católica en el articulado constitucional, como ustedes saben, el artículo 12 de la Constitución de 1812 y en el sistema educativo. Ya casi para completar la comunicación, hemos visto la compleja alineación del clero andaluz y las conclusiones a las que hemos llegado. En la introducción nosotros hemos acotado el tiempo en la Guerra de Independencia, 1808-1814. Hemos visto como el alzamiento del pueblo español contra los franceses fue uno de los hechos más importantes de nuestra historia contemporánea, y citando al maestro José Luis Comella, la Guerra de la Independencia, aparte de contribuir de un modo muy considerable a la derrota de Napoleón, de alguna manera fue un ejemplo excepcional. El modelo español fue baluarte, fue seguido como eje director por muchas de las insurrecciones que se dieron en Europa en 1800. Andalucía, durante la Guerra de la Independencia, fue una de las regiones españolas que sufrió con menor incidencia el número de intensidad de batalla. Sin embargo, fíjense ustedes, eso no fue óbice para que fuera un lugar importante en todos aquellos episodios que de alguna manera van a marcar este periodo que nosotros estamos analizando, desde 1808 a 1812. Me refiero desde la batalla de Bailén, aquel julio de 1808, la Junta Suprema de Sevilla o la celebración de las Cortes de Cádiz. Una vez que nosotros hacemos esta introducción espacio-temporal, vamos a analizar el tema de la Iglesia como institución a través de los juramentos. El primer juramento que traemos es el juramento de la regencia. El juramento que presentaron los individuos de la regencia decía así: juráis a Dios y al Jesucristo crucificado, cuya imagen tenéis presente, que en el desempeño de la regencia de España e India, para que habéis sido nombrado por la representación nacional legítimamente congregada en la isla de León, haréis cuanto esté en vuestra parte para conservar en España la religión católica, apostólica, romana, sin mezcla de otra alguna. En primer lugar, tienen que comprometerse a hacer prevalecer la religión católica. En segundo lugar, expeler los franceses de nuestro territorio. Y en tercer lugar, volver al trono de sus mayores a nuestro amado rey Fernando VII. Esto está fechado en la isla de León el 29 de enero de 1810. El juramento de los diputados constituyentes va más de lo mismo. Un poco es siguiendo la tónica que ha dicho la compañera Isabel Bernal. Los diputados oyen misa del Espíritu Santo. Una vez que oyen misa, oyen el sermón exhortador del obispo de Orense, que dicen lo que deben de cumplir. Y una vez que han oído misa y han oído desde el púlpito el sermón, tienen que jurar. El primer juramento: ¿juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra en nuestro reino? Segundo juramento: ¿juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio para liberarla de sus injustos opresores? Y juráis conservar a nuestro amado soberano Fernando VII.
Fíjense, aparece la palabra juráis, no aparece la palabra prometéis, y además, en primer lugar, la religión católica, apostólica y romana. Una vez que juran, tienen que aproximarse al púlpito de dos en dos, ponen la mano sobre los sagrados evangelios, cantan el Vini Creator y un solemnísimo Te Deum. Una vez que han hecho todo esto, pues se traslada desde la iglesia al teatro de la isla de San Fernando y se inicia la primera sesión inaugural, una sesión donde se proclama la soberanía nacional, donde se proclama la división de poderes y donde se decide nombrar una comisión para que elabore la Constitución de 1812. En esa Constitución de 1812 vuelve en su articulado a destacarse el tema de los juramentos. En el artículo 117, para los diputados, cada 25 de febrero tenían que renovar ese juramento. ¿Juráis defender y conservar la religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reino? La grafía es porque es el texto de la época. Artículo 173. Aquí tiene muy pequeño. Es para el rey. El rey, en su advenimiento al trono, fuere menor cuando entre a gobernar el reino, presentará juramento a las Cortes bajo la siguiente fórmula. Abajo pone, entre paréntesis, Fernando VII, tendríamos que decir, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas, juro por Dios y los santos evangelios que defenderé, conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino, que guardaré y haré guardar la Constitución. Por lo tanto, fíjense ustedes que vuelven a poner la Iglesia por delante incluso de preservar la Constitución de 1812. También aparece en el articulado de la Constitución de 1812 el juramento para el príncipe de Asturias. En este caso, el príncipe de Asturias, llegada a la edad de 14 años, debe de jurar. El príncipe de Asturias dice: juro por Dios y por los evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica y romana, sin permitir otra alguna en el reino. Por lo tanto, fíjense ustedes, tanto en el juramento de la regencia, en el juramento de lo preconstitucional y en la distinta articulación de la Constitución, aparece la fórmula del juramento en el cual se compromete a que prevalezca la religión católica, apostólica y romana. Una vez que nosotros hemos analizado el papel de la Iglesia Católica a partir del juramento, lo vamos a hacer también a partir del articulado. En el artículo 12 se establece taxativamente que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera de la nación española. Además, fíjense ustedes, el catolicismo mantiene un peso muy específico en la vida nacional, en el Cádiz liberal, y podríamos establecer un paralelismo en la España josefina. Es la declaración de confesionalidad más explícita de todo el ordenamiento constitucional español. Años más tarde, Argüelles nos dirá que se hizo aquel artículo 12 en esos términos precisamente para calmar la furia teológica del clero, pero no solamente se queda en eso. Como nos ha puesto de relieve la profesora Isabel Ramos, pues también aparece un articulado donde la misa forma parte de la ceremonia de Estado, concretamente los artículos 48, 71 y 87. Y es más, en el artículo 249 se establece que los eclesiásticos van a continuar gozando del fuero de su Estado en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren. A nosotros también nos interesa el papel de la Iglesia Católica dentro del sistema educativo. Vamos a ver cómo por primera vez emerge un marco general normativo de la instrucción pública en España, pero fíjense ustedes, en esas coordenadas en las que nos movemos, de la ocupación francesa y de la Constitución del 12, pues se hizo posible una enseñanza pública, católica, apostólica y romana. Por lo tanto, con esa premisa católica, apostólica y romana, nos quedamos mucho más alejados del laicismo francés que de la Roma papal. En el artículo 366 se establece como enseñanza básica el catecismo de la religión católica. Y ahí he puesto el artículo 371, que también han hecho alusión en mis anteriores compañeros. Este artículo 371 nos dice que todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación
bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Precisamente este artículo, el artículo 371, fue la razón de que proliferaran los catecismos políticos. La falta de censura en las publicaciones, a pesar de la declaración inicial del texto constitucional del artículo del 12, pues permitió esos catecismos políticos. Los catecismos políticos han sido muy bien analizados por el profesor Muñoz Pérez, también han sido muy bien analizados en varios artículos por el profesor Bartolomé Clavero Salvador y por el profesor Ramos Santana. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo, bueno, yo lo traigo ahí porque de alguna manera nos puede servir más como en el marco educativo, pero también es verdad que es un tema que ya ha sido tratado y que se aleja un poco del tema de la Iglesia Católica que aquí tratamos. El último apartado que vamos a tratar en esta comunicación es la compleja alineación del credo andaluz. Ya les he dicho antes que no se ponen de acuerdo ni siquiera el número total de diputados. Nosotros hemos cuantificado 77 diputados por Andalucía. De esos 77, si vemos esta horquilla de 303 o 296, supondría un 25 o un 26% del total de los diputados que se sentaron en las Cortes de Cádiz, y de ellos fueron 26 eclesiásticos. Sobre la afiliación política, nosotros seguimos a Caballero Mesa. Dice que en las Cortes gaditanas nunca hubo una estructura ideológica y organizativa de las agrupaciones. No podemos decir conservadores liberales. Para Caballero Mesa hay unas minorías cohesionadas que en ciertas ocasiones consiguen aglutinar en torno a ello importantes segmentos de la Cámara. Distinto es la afiliación católica. Dentro de la afiliación católica, por los discursos que ellos han pronunciado, nosotros hemos englobado algunos como ultramontano, conservadores. Me refiero, por ejemplo, a Francisco Basijo Alaja, representante de Sevilla, a Moreno Garino Agustín, también diputado por Sevilla, o a Rodríguez de la Barcena Francisco de Salas. Dentro de los católicos formales que siguen los ritos aprendidos, tenemos a Terreno Monesterio. Terreno Monesterio, para algunos estudiosos, lo engloban dentro de los conservadores, para otros están dentro de los liberales. Yo lo establecería un poco un diputado puente, que estuvo, era un hombre muy culto, un hombre que participó muchísimo, un hombre que estuvo muy interesado sobre todo en los discursos de la abolición de la Inquisición. Y ahí tenemos que discutimos mucho, mi compañera, la especialista en Iglesia Católica, sobre los católicos reformistas. Ella es de una serie, una serie de diputados, pero lo hemos dejado en puntos suspensivos porque todavía tenemos que cerrar y llegar. En la comunicación, cuando se publique, verán ustedes un apéndice prosopográfico de todos los diputados eclesiásticos que representaron a Andalucía con sus distintas intervenciones, y a pie de página todas las bibliografías donde pueden encontrar. Y para concluir, nosotros hemos visto, a modo de conclusión, que el juramento obliga a prejurar a quienes no fueran católicos y quisieran ser tanto diputados como funcionarios. Por las intervenciones de los diarios de sesiones ordinarias y secretas, el clero, nosotros hemos visto que actuó a título personal, no como institución monolítica, y por lo tanto vamos a ver cómo ellos, bueno, pues seguían a la jerarquía eclesiástica, pero tenían ciertas ideas en una cuestión es otra. También hemos visto cómo la religión fue de hecho un hecho fundamental en el Estado liberal creado en Cádiz, pero también lo fue en la monarquía de José I. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias a la profesora Ramos Rovi. Y le doy la palabra en último lugar a Víctor Núñez García, de la Universidad de Huelva, que nos va a hablar de un diputado, José Luis Morales Gallego, y el primer liberalismo en Huelva. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias. Mis primeras palabras necesariamente tienen que ser de agradecimiento, por supuesto, a todos vosotros, los asistentes, por vuestro interés, y también a la organización de este congreso, pues por haber sido tan receptivos con mi propuesta y por haberme permitido estar aquí este ratito con vosotros hoy. Bien, echándole un vistazo rápido al programa, pues me ha llamado la atención el hecho de que hay 6 intervenciones, 2 ponencias y 4 comunicaciones que ponen el acento en los individuos, en los sujetos históricos. Por ejemplo, esta última comunicación que acabáis de escuchar. El hecho de poner el acento, poner nuestro enfoque en los individuos, en los sujetos históricos, en los actores históricos, pues es algo que está en boga en la historiografía española e internacional
está bastante en boga, como digo, en los últimos años. Además, yo pienso particularmente que es una buena forma de acercarnos, tanto a nivel de investigación, incluso a nivel didáctico, de acercarnos a un periodo histórico o a un acontecimiento histórico, acercarnos a través de los personajes, a través de los actores históricos que vivieron y que intervinieron en ese proceso histórico. Bueno, pues en este caso estamos haciendo referencia al binomio Cortes de Cádiz, Constitución de 1812. Bueno, en fin, conceptos o axiomas como la vuelta al sujeto, el regreso de la biografía individual o colectiva, o incluso pues derivaciones metodológicas como la prosopografía. La compañera hablaba ahora de un apéndice prosopográfico, aunque la palabra nos pueda resultar un poco extraña, pero bueno, realmente es algo sobre lo que se está escribiendo mucho, sobre lo que se está investigando mucho y sobre lo que se está reflexionando mucho en los últimos años. Y bueno, realmente yo, como también me dedico a eso, pues al ver que se está prestando tanta atención en este congreso y en otras reuniones científicas, publicaciones, etcétera, en los últimos años, pues es algo que me reafirma y también es algo que me alegra. Así que desde una perspectiva profesional, pero también personal, pues me siento bastante satisfecho una vez que he comprobado que, entre comillas, los que hacemos biografía, prosopografía, estamos también representados aquí estos días en Cádiz. Bueno, pues simplemente no voy a hacer un comentario historiográfico ni una comunicación sobre historiografía. Mi objetivo era hablaros de José Luis Morales Gallego, pero bueno, simplemente quería poner el acento en el hecho de que creo que es interesante acercarnos, tanto a nivel de investigación como a nivel didáctico, acercarnos a una época histórica y a ciertos acontecimientos históricos a través de los personajes. Es una estrategia alternativa y creo que puede resultar interesante. Bien, pero en este caso mi objetivo es el personaje de José Luis Morales Gallego. Bueno, José Luis Morales Gallego, no solo el personaje en sí, no solo el trayecto vital en sí del personaje, sino también su vinculación con las Cortes de Cádiz, como diputado a las Cortes de Cádiz, y su vinculación más o menos intensa, en este caso menos, con la Constitución de 1812. Bueno, pues José Luis Morales Gallego es uno de los escasos diputados naturales de los territorios en aquel entonces pertenecientes al Reino de Sevilla, que luego posteriormente conformarían la provincia de Huelva. Bueno, hay pocos diputados nacidos en aquellos territorios en las Cortes de Cádiz. Hay otro nacido en Almonte, pero que ya entra en 1813, Vicente Ramos. Y bueno, Vicente Ramos es de Almonte, como digo. José Luis Morales Gallego es de San Juan del Puerto, una localidad menos conocida, una localidad que está cerca de Huelva. Bueno, pues el caso es que para la historiografía local onubense son prácticamente unos completos desconocidos. Bueno, hay muchas explicaciones, hay muchas formas de explicarnos esas circunstancias. Bueno, creo que fundamentalmente es por el hecho de que su vinculación con Huelva o su relación con los territorios de la provincia de Huelva, pues simplemente hacen referencia al hecho de que nacieron allí, a su nacimiento y, por supuesto, una vinculación familiar. Tanto Vicente Ramos como nuestro personaje Morales Gallego luego hacen su vida profesional, política, etcétera, en otros ámbitos. Morales Gallego fundamentalmente en Sevilla y ese caso que he sacado a colación de Vicente Ramos pues fundamentalmente en Andalucía Oriental y también en Sevilla. Bueno, y realmente yo mismo, que bueno, me dedico a un periodo posterior a la época isabelina a nivel de investigación, pues tampoco conocía demasiado sobre estos personajes. Realmente comencé a interesarme por ellos y comencé a interesarme por ellos, como digo, a través del proyecto del Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles. Las dos personas que están en la mesa conmigo también participan en ese proyecto y bueno, pues simplemente dentro de esa primera fase del Diccionario de las Cortes de Cádiz, pues se me encargó la redacción de las dos biografías y bueno, ese fue el punto de partida de mi interés por esos personajes y realmente digamos que aquella primera biografía para ese proyecto pues es la base del trabajo que presento aquí. Al igual que mis compañeros, voy a hablar muy brevemente y muy sintéticamente. Además, el descanso está cada vez más cerca y lo deseamos todos más, por así decirlo. Y, en fin, no pretendo aburriros mucho. Al igual que mis compañeros, me remito a las actas para que tengáis una visión más completa de los matices, de las matizaciones que os voy a dar aquí. Bien, además el personaje de Morales Gallego me parece interesante porque dentro de su figura, dentro de su trayectoria vital y dentro de su análisis sociológico, más o menos sociológico, para hacer un análisis sociológico habrá que hacer un análisis de grupo, pero bueno, dentro del grupo en el que se inserta como diputado de las Cortes de Cádiz, creo que en sus características y en las variables sociológicas que podemos
que podamos analizar de su personaje, ya comienzan a verse, comienzan a prefigurarse algunas de las características y algunas de las variables del modelo tipo del parlamentario y del diputado político pseudo profesional, entre comillas, que comienza a formarse a mediados del siglo XIX y que se hace más visible ya en la época de la Restauración. Ya en Morales Gallego se prefiguran algunas de estas características de las que os hablaré un poquito más adelante. Bueno, pues algunos datos de corte biográfico. José Luis Morales Gallego nace en San Juan del Puerto el 23 de julio de 1754 y muere en Sevilla el 6 de febrero de 1818. Bueno, pues este primer dato ya es importante, la edad. Es decir, acude a las Cortes de Cádiz con 58 años. Es decir, esta experiencia iniciática primigenia de las Cortes de Cádiz, del parlamentarismo, para Morales Gallego, vamos a decir que, hablando un poco coloquialmente, que ya le pilla un poco mayor. Ya está un poquito mayor con 58 años. Además, esto contrasta pues, con las características de los miembros de la primera generación del liberalismo español y andaluz en particular, que comienzan a tener una posición importante a nivel político, a nivel histórico, en las Cortes de Cádiz. Pues no sé, personajes como Martínez de la Rosa, como Alcalá Galiano, pues se caracterizan y que son importantes en las Cortes de Cádiz porque esta experiencia les coge en una etapa de su vida bastante más jóvenes. Y bueno, pues digamos que esta experiencia para este tipo de personajes, como digo, es un primer paso, es una iniciación y también es una preparación hacia una futura carrera dentro de la política que tendrá recorrido en futuros periodos históricos. En el caso de Morales Gallego es una experiencia que es iniciática, pero también es la última. Es la única experiencia parlamentaria que tiene. Muere en 1818. Bueno, hacernos la pregunta de si hubiera sido diputado en el Tribunal Constitucional, si hubiera vivido un poquito más, pues bueno, es una cosa que queda en el aire, no podemos comprobarlo. Bueno, algunos datos familiares. Tuvo un único hermano, Juan Morales Gallegos, quien se dedicó a la carrera eclesiástica. Contrajo matrimonio con Juana María de Silva y Abreu y tuvieron un único hijo, Juan Bautista Morales de Silva, quien, al igual que su tío, también optó por la carrera eclesiástica. En el caso de Morales Gallego, no. Bueno, Morales Gallego nace en San Juan del Puerto en su momento en el seno de una familia con amplitud de recursos económicos. Realmente sus primeros años de vida se caracterizan por un desahogo económico tal como lo podamos entender para aquella época. Bueno, pues el hecho de nacer en una familia con recursos económicos le permitía a esa familia la posibilidad de enviar a su hijo a las aulas de la Real Universidad Literaria de Sevilla para cursar estudios superiores. Y bueno, esto es lo que hizo Morales Gallego, que obtuvo en Sevilla los títulos de bachiller y de licenciado en leyes. Es decir, tiene un perfil formativo vinculado al derecho, a lo que hoy conocemos como derecho. Bueno, esto también es importante, porque bueno, este perfil formativo y profesional vinculado a las leyes, vinculado al derecho, es otra de las características que conforman ese modelo tipo del ideal, entre comillas, del político, del parlamentario de mediados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Aunque también hay que decir que esta variable, a estas alturas, la compañera también nos ha hablado sobre esta cuestión ahora mismo, como digo, esta variable a estas alturas en las Cortes de Cádiz no es la variable dominante en cuanto a los perfiles socioprofesionales. Realmente en las Cortes de Cádiz tanto el perfil eclesiástico como el perfil militar aún están por encima de los abogados, del perfil asociado al derecho. Cuando este perfil del derecho sea mayoritario, será en épocas posteriores, serán décadas posteriores. Bien, sigo con algunos datos biográficos. En el año 1783 ingresó en el Colegio de Abogados de Sevilla. Bueno, aunque su carrera profesional no se dirige a la práctica de la abogacía privada, se dirigió más bien a la práctica de la Administración de Justicia Pública, la magistratura. En este caso fue fiscal de los Reales Alcázares de Sevilla desde 1784 hasta 1815. Bueno, pues nuestro siguiente ítem o parada dentro del recorrido del trayecto vital de Morales Gallego es el año 1808 y los inicios de la Guerra de la Independencia. Bueno, en aquella época era síndico personero del Ayuntamiento de Sevilla. Después de estudiar, digamos que pues se queda en Sevilla y continúa residiendo en Sevilla. Como digo, su vinculación con San Juan pues prácticamente es la familia y el nacimiento y los primeros años de vida. Bueno, pues en esta época, en los inicios de la Guerra de la Independencia, como todos conocéis, en mayo de 1808, en Sevilla se forma la Junta Suprema de España e Indias. En aquel momento se formó pues en base a los representantes del clero, de la nobleza,
de la ciudad, la milicia, los comerciantes y los cabildos. Bueno, pues fruto o como desde la base de ese cargo de síndico personero, pues le correspondió dentro de esa Junta de Sevilla el cargo de vocal. Inicialmente rechazó el cargo, pero luego con posterioridad pues comienza a desarrollar sus trabajos como vocal en la Junta de Sevilla. Bueno, de esta etapa destacan que se le encargan fundamentalmente labores dentro del ámbito de la Administración de Justicia. Entre otras cosas, la Junta lo nombra ministro de la Junta de Seguridad Pública para los delitos de infidencia y fiscal del Tribunal Extraordinario de Seguridad Pública de Sevilla. Bueno, también destaca en esta época, en su etapa de la Junta Revolucionaria de Sevilla, una gestión que hace por encargo de la Junta con un canónigo de Faro que viene a negociar con la Junta de Sevilla en nombre del capitán general del Algarve, en nombre del ejército portugués en el sur de Portugal, en el Algarve, con el que firma un tratado formal de auxilio mutuo. Y bueno, simplemente, aparte de su cargo de diputado en las Cortes de Cádiz, pues en 1813 fue nombrado jefe político de Sevilla, como, digamos, la última experiencia política del personaje. Bien, ya hemos hablado hoy también, los compañeros de Jaén, de la forma de llegar a ser representante de las Cortes de Cádiz, a la forma de llegar a ser diputado, cómo funcionan las elecciones, cómo es la normativa de las elecciones. Y José Luis Morales Gallego en 1810 resulta ser diputado electo a las Cortes de Cádiz, pero en este caso obtiene asiento como diputado por el procedimiento para las Juntas Superiores de Observación y Defensa. Es decir, le corresponde como miembro de la Junta de Sevilla. Bien, pues en este caso, también como ha comentado la compañera, la Junta de Sevilla, ya refugiada en Ayamonte, tiene lugar ese proceso, ese escrutinio, esa votación, y en ese caso pues hay un empate de 3 candidatos y le toca a Morales Gallego por sorteo, como indicaba la normativa. Bueno, ya muy brevemente, Morales Gallego es uno de los diputados más activos y más importantes en las Cortes de Cádiz por su nivel, a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, de aportaciones, de discurso político, y etcétera, etcétera, en el Congreso. Forma parte de muchísimas comisiones, interviene muchísimas veces en los debates de la Cámara y, bueno, digamos que ideológicamente en un principio podemos encuadrarlo en una posición equidistante entre los dos grupos más extremos, el liberal y el absolutista, pero finalmente hay una evolución y digamos que hay un acercamiento hacia el lado liberal, firma la Constitución de 1812, está completamente de acuerdo con la Constitución con la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y, como digo, hay un acercamiento hacia el lado liberal, hacia el lado ideológico liberal en las Cortes de Cádiz. Bueno, yo os traía algunos documentos, algunos discursos parlamentarios, fundamentalmente en referencia al tema de la guerra. Fue quizás uno de los temas que más le interesó, los temas militares y el tema de la marcha de la guerra. Está constantemente preguntándole al ministro de la Guerra y a los representantes de la regencia por la marcha de la guerra. Es más, considera que los ejércitos españoles no están haciendo todo lo que podían, consideran que se podía avanzar más, se podían avanzar más posiciones. En todo caso, simplemente son textos que se incluyen en la versión definitiva que se publicará en el libro de actas, y bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a los autores en plural de las 4 comunicaciones, y brevemente antes del descanso, si alguien tiene interés en preguntar a alguno de los autores de las comunicaciones, pues ahora tiene la palabra, si no que calle para siempre, como dijo el cura, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta sobre cualquiera de las 4 comunicaciones que están los autores aquí presentes? No hay ninguna pregunta. Sí. Sí, está allí. Sí, porque a mí es que no me ha quedado muy claro la importancia de este personaje en la historia del Cádiz de las Cortes, o en la historia de la Constitución. ¿Por qué es tan destacado este marinero? Bueno, aparte de que él fue uno de los firmantes de la Constitución de Cádiz, fue diputado por Granada y participó activamente en la liberación de la Generalitat del norte de Cádiz. Ahí me ha quedado Volando. tiempo su actuación en la línea meridional, como se llama, Claro, estoy aquí.
Para recordar. Participó también en la elaboración de la Constitución, fue firmante, como he dicho antes, y tuvo un enfrentamiento muy importante, por cierto, con el jinete Mejía de los Ríos, que una de las derrotas más importantes que sufrió él fue en Fuente de Leche, en la línea de Ronda, Sí, y del Mejía de Marín. los Ríos estaba con toda su tropa en algo. No, este hombre es profesor de instituto, de Ronda. De Ronda. Por envidia, y después lo sustituyó como comandante jefe de la caballería de Ronda. No lo he podido extender en su obra literaria, tiene un montón de libros escritos, presentados, uno de ellos fue bajo la protección del Duque de la Paz, de Godoy, y como he empezado por sus datos familiares y personales, no me ha dado tiempo a tocar en profundidad. Entonces se puede decir que aparte de marinero, como Por eso está dije en al el principio, título, perdón, fue político, dije al literato, principio que es bueno, un militar, político y escritor, y además firmante de la ciudad. entonces que nos hemos quedado en la parte básica. Nos quedamos al comienzo. Claro. Sí. Bueno, él es muy modesto, te puede remitir al libro, a su biografía escrita en un libro sobre el Serrano Valdenebro. Ahí puedes ampliar todos los detalles que te interesan. ¿Alguna pregunta más? Sí, usted. Entre pregunta y conclusión personal, con respecto a me encanta el Congreso, con respecto a lo que ha afirmado la doctora, en la relación que pone que la Iglesia ahí en esas conclusiones no se definió como grupo homogéneo, sino más bien a nivel personal, ¿no cree que podría, y sin ánimo de que usted dé su opinión personal, sino a nivel puramente histórico, ¿no cree que eso podría ser ya un aspecto liberal de cara a estos nuevos tiempos en los que la Iglesia, desgraciadamente desde mi punto de vista, se está posicionando como grupo homogéneo con una cierta tendencia derechizante? Sí, vamos a ver. Breve, María José. Sí, breve. Y perdón. No. Nosotros lo que hemos querido poner de relieve, que a pesar de que la jerarquía establecía unas pautas de actuación, ellos eran, a título individual, se posicionaban de una forma u otra. Eso se puede ver muy bien en los distintos, discursos sobre la abolición del voto de Santiago, por ejemplo, o el tema de la Inquisición. Por eso, en la diapositiva anterior, hemos visto como unos son ultramontanos, son muy conservadores, otros están a caballo entre conservador y liberal, posiblemente por esa evolución que ha comentado el compañero Núñez. Sí es cierto que hay cierta apertura, de hecho algunos estuvieron posteriormente, una vez que entró la Constitución, ellos se exiliaron también. Por eso hemos dicho que a pesar de que la jerarquía es la guardiana de la monarquía absolutista, a título personal hubo cierta apertura en algunos representantes eclesiásticos. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me parece eso una afirmación muy importante de cara a los nuevos tiempos, Sí. en los que desgraciadamente esa apertura no se está dando, o sea, la Iglesia no va al compás de los signos de los tiempos. Bueno, eso sí es cierto. Lo que pasa es que... Bueno, pues eso, señora, si usted me lo permite, es otro debate, ¿eh? Sí, es complicadísimo. Entonces ya, sí, es verdad. eso como dice en mi pueblo, meterse en un jabá, ¿eh? Eso ya... Gracias. Le agradezco su intervención y le agradezco a usted la paciencia. Vamos a descansar media hora y os convoco a las 12:30 a la ponencia final, ¿vale?